El escritorio de su padre olía a madera húmeda y a tinta vieja, ese olor específico que tienen los papeles que nadie toca por años. Andrés no buscaba nada en particular cuando abrió el cajón central. Solo quería encontrar el número del seguro de vida para llamar al día siguiente. Los papeles estaban en desorden, como siempre habían estado. Recibos de servicios mezclados con cartas sin abrir y libretas con anotaciones. A lápiz que ya nadie podría descifrar. Fue el sobre Manila lo que detuvo su mano. Estaba al fondo, debajo de un directorio telefónico de 2003, con la leyenda escrita a mano en tinta azul. Testamento. Copia notarial. El sello del notario estaba roto desde hacía tiempo, con el papel levantado en las esquinas, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado docenas de veces, no una. Andrés lo sacó despacio. Lo sostuvo con las dos manos, sintió el grosor del documento legal dentro, esas hojas de gramaje pesado que usan los notarios para que el papel dure más que las personas que firma. Abrió el sobre sin apuro, casi con cuidado, como si todavía hubiera algo adentro que pudiera romperse. La primera página era el encabezado formal, el nombre de su padre, la fecha, el número de escritura. Pasó a la segunda, hoja donde estaba la distribución del patrimonio, y ahí leyó su propio nombre, Andrés Villalba, con un porcentaje asignado al lado. Pero justo encima, en la primera línea de la distribución, había otro nombre con el mismo apellido. Rodrigo Villalba, 48 años de edad, hijo reconocido, beneficiario del 60% del patrimonio total. Andrés releyó esa línea. La releyó una segunda vez, luego una tercera, como si las palabras fueran a reorganizarse solas y devolver algo que tuviera sentido. Puso el documento sobre el escritorio, lo miró desde arriba, y lo único que pensó fue que jamás en su vida había escuchado ese nombre salir de la boca de su padre, ni de su madre, ni de nadie en esa familia. 8 años antes, Martín vivía en Monterrey, con un contrato de trabajo renovable y un departamento en el piso 4 de un edificio color arena. Tenía una caja de herramientas bajo la cama, una cafetera italiana sobre la estufa y una rutina que era suya. Cuando llamaron para decir que el padre no podía vivir solo, desocupó ese departamento en 3 días. Apiló las cajas en el pasillo de la casa familiar, sin preguntarse cuánto tiempo estaría. No firmó la renovación del contrato, simplemente no llamó para pedirla. Los primeros meses aprendió a ordenar pastillas en un pastillero de plástico amarillo, cada domingo por la noche. Metoprolol, enalapril, omeprazol. Aprendió los nombres como quien aprende una lengua nueva y necesaria. Aprendió también a dormir en el sillón del hospital con la chamarra doblada como almohada y a reconocer por el olor a alcohol medicinal en su ropa que había pasado otra noche fuera de casa. Llamó al médico a las 2 de la madrugada al menos en 40 ocasiones distintas. Las contó. Las recordaba porque cada vez anotaba la hora en la libreta verde que guardaba junto al pastillero. La madre había muerto 4 años antes del diagnóstico. Del padre. No había hermanos que él supiera. No había nadie más en esa casa, salvo él y un hombre que cada mes necesitaba más ayuda que el mes anterior. Elena, la mujer con quien había vivido 2 años en Monterrey, esperó 6 meses antes de decirle que no podía seguir esperando. Martín entendió. No discutió. Guardó las fotos de ambos en una caja de zapatos que metió al fondo del closet sin volver a abrirla. El ahorro que tenía cuando regresó fue reduciéndose en gastos que el seguro no cubría.
el tanque de oxígeno portátil, los estudios de laboratorio privados, el colchón antiescaras, que costó 4,000 pesos y que el padre nunca agradeció en voz alta. Había también una carpeta en su computadora con el boceto de un proyecto de consultoría que había empezado a armar en Monterrey. La última vez que la abrió fue en el segundo año de regreso. Después ya no la buscó, no por tristeza, sino porque el tiempo se había vuelto un recurso que se administraba, no se elegía. Cuidó a su padre con una eficiencia que no necesitaba reconocimiento para sostenerse. Esa era, quizás, la parte más silenciosa del sacrificio, que Martín no esperaba ser celebrado. Solo esperaba que lo que había dado contara para algo, que existiera en algún registro tangible del mundo que no se hubiera evaporado sin dejar rastro. El documento encontrado esa mañana en el cajón de la mesita de noche le sugería, con la frialdad de un párrafo legal, que quizás nunca había contado para nada. El notario lo dijo entre papeles, casi de pasada, mientras acomodaba un sello sobre el escritorio de madera oscura. Mencionó al otro beneficiario con la misma naturalidad con que mencionó la fecha del trámite y el número de expediente. Preguntó si ya había habido contacto entre las partes, y él respondió que sí, con una voz que no tembló, porque en ese momento el cuerpo sabe protegerse antes de que la mente entienda que está protegiendo. Firmó donde le indicaron, guardó su copia doblada en el bolsillo interior del saco y salió a la calle con pasos normales. Fue en la banqueta, con el sol de mediodía pegando sobre el concreto, donde la frase lo alcanzó de verdad. El otro beneficiario. No dijo un familiar. No, dijo alguien más. Lo dijo como quien nombra algo que ya todos conocen, como si hubiera un acuerdo, previo del que él formaba parte. De regreso a la casa, no puso música en el carro. Condujo, con las manos quietas sobre el volante, y el silencio ocupando todo el espacio del habitáculo. El celular del padre seguía en el cajón de la cómoda del cuarto, dentro de una bolsa de plástico transparente, junto con su cartera y sus llaves. Era un aparato viejo, con la pantalla rajada en diagonal desde la esquina superior derecha y la funda de hule negro desgastada en los bordes. Él lo había guardado, ahí, sin revisarlo, porque en ese momento no había podido. Esa tarde lo sacó de la bolsa, lo conectó al cargador de pared y esperó a que la pantalla encendiera con esa luz mortecina de los aparatos viejos. Entró sin contraseña porque su padre nunca la puso y abrió WhatsApp casi sin pensarlo, como quien abre una puerta que ya sabe que va a cruzar. El hilo con la inicial R estaba cerca arriba, con mensajes recientes contados desde antes de que su padre ingresara al hospital. Desplazó la pantalla hacia arriba durante varios minutos, viendo cómo la cadena se extendía por meses, por años, con fotos intercaladas entre texto. Una de las imágenes mostraba a un hombre joven de pie frente a lo que parecía una fachada de edificio, con el mentón pronunciado y la frente amplia que él mismo había visto en el espejo toda su vida. Puso el celular boca abajo sobre la mesa de la cocina con un movimiento lento y preciso, como si colocara algo frágil. Llenó la cafetera, esperó a que el agua pasara, sirvió una taza y la dejó ahí sin tocarla, mientras el vapor subía y se deshacía en el aire quieto de la cocina. Martín se despertó antes de que el cielo aclarara, con el cuerpo tenso y la cabeza ya funcionando, a una velocidad que no correspondía a esa hora. Fue a la cocina sin encender la luz del pasillo, solo la lámpara pequeña sobre la mesa, la que su padre usaba para leer facturas. Puso 3 cosas frente a él,
el sobre del testamento, el celular de su padre, todavía sin clave, todavía tibio, de uso reciente, y una libreta cuadriculada que encontró en el cajón junto a los marcadores secos y las pilas sueltas. Abrió la libreta en la primera página limpia y trazó una línea vertical con la regla metálica que estaba sobre el refrigerador. 2 columnas. En la izquierda escribió lo que sabía con certeza. En la derecha, lo que necesitaba confirmar. La letra le salió apretada, casi sin espacios, como si el papel fuera a escasear. Lo que sabía era poco. Una inicial, un porcentaje, un nombre que el notario había pronunciado sin levantar la vista. Lo que necesitaba confirmar era todo lo demás, y eso llenó la columna derecha hasta el margen. Decidió que el primer paso era identificar a esa persona por completo. Nombre, edad, lugar donde vivía, a qué se dedicaba, sin revelar que ya sabía nada. El segundo paso era reconstruir la línea de tiempo. ¿Cuándo había entrado esa persona en la vida de su padre? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué frecuencia? El tercero era entender el peso legal exacto de lo que decía el testamento antes de abrir la boca con cualquier familiar, porque las palabras dichas antes de tiempo son munición que otros usan. Pensó en su tía Graciela, que vivía a 40 minutos y que siempre había sabido más de lo que decía. La descartó por ahora, no porque no confiara en ella, sino porque necesitaba hechos antes de versiones, datos antes de emociones. Dobló el sobre del testamento con cuidado, lo deslizó dentro de la bolsa delantera de su mochila y cerró el cierre con un movimiento lento y deliberado. No lo dejó sobre la mesa del padre, no lo guardó en ningún cajón de esa casa, se lo llevó consigo, porque ese papel ya no era un documento familiar, era su única evidencia. Tomó el celular del padre, lo conectó al cargador junto a la pared y anotó en la libreta los primeros 3 pasos concretos que daría ese mismo día, con horario estimado al lado de cada uno. Cerró la libreta, la metió también en la mochila, apagó la lámpara pequeña y se quedó un momento sentado en la oscuridad, escuchando el refrigerador zumbar, sintiendo que por primera vez desde el día anterior tenía algo firme donde pararse. Esa noche, Martín no encendió la televisión ni abrió el refrigerador. Limpió la mesa del comedor con un trapo húmedo y puso el celular del padre en el centro, como si fuera una pieza de evidencia, en un caso ajeno. Abrió la carpeta marcada con R y empezó desde el primer mensaje, el más antiguo, fechado 6 años atrás en marzo. No saltó líneas. No buscó atajos. Leyó cada intercambio en orden, con la misma calma con la que alguna vez revisaba contratos en Monterrey, cuando un mensaje le confirmaba una transferencia. Levantaba su propio teléfono y fotografiaba la pantalla sin temblar, con el flash apagado para que la imagen saliera limpia. En 2 horas tenía fotografiadas 43 conversaciones. El padre escribía poco, pero mandaba dinero con una regularidad que ningún hijo legítimo había recibido jamás. Martín lo anotó en la libreta, cuadriculada con letra apretada y sin subrayados, fechas, montos, intervalos. Todo cabía en columnas. Después buscó el número de cédula que el notario había dejado en el expediente y lo ingresó en el registro público desde la computadora del estudio, sentado en la silla giratoria de cuero café que olía a tabaco frío y a papel viejo. El nombre apareció sin drama, sin ruido. Rodrigo, mismo apellido paterno, nacido 16 meses antes. Que él, 16 meses. Martín lo escribió también, sin comentario,
sin signo de exclamación, como si fuera un dato climático. Luego abrió el closet del estudio, donde el padre guardaba las carpetas de cartón ordenadas por color, y encontró la verde en el tercer estante, detrás de los manuales de electrodomésticos que nadie había abierto en años. Adentro había estados de cuenta bancarios organizados por semestre, con ligas de hule que se deshicieron al tocarlas. Revisó cada hoja bajo la lámpara de escritorio, marcando con un lápiz las salidas que no correspondían a ningún proveedor conocido, a ningún servicio de la casa, a nada que él hubiera visto alguna vez en los gastos familiares. Era siempre el mismo monto, siempre el mismo día, el 14 de cada mes, con una puntualidad que el padre nunca tuvo para otras cosas. Al final de la noche, Martín tenía 4 hojas de la libreta escritas por ambos lados, una carpeta de fotografías en el celular y la carpeta de cartón verde sobre la mesa junto a un vaso de agua que había llenado 2 veces sin recordar haberlo bebido. No había comido. Cerró la libreta, alineó las esquinas de los estados de cuenta, apagó la lámpara y se quedó un momento en la oscuridad del estudio, de pie, respirando despacio, antes de salir y cerrar la puerta sin hacer ruido. Llevó el testamento dentro de un folder beige, el mismo que usaba para guardar facturas del seguro médico, de su padre. El abogado lo recibió en una oficina pequeña, con olor a café viejo y libros, apilados sin orden aparente. No era un despacho elegante, pero era alguien que no conocía a la familia. Y eso era exactamente lo que Martín necesitaba. El hombre leyó el documento con lentitud, pasando el dedo por los renglones, como si midiera cada palabra antes de dejarla entrar. Cuando terminó, acomodó las hojas sobre el escritorio y dijo lo que Martín ya temía confirmar: 65% para el otro. Beneficiario: 35 para él, y la distribución no era accidental. La propiedad principal, la casa donde Martín había dormido en sillón durante semanas de hospitalización y donde había instalado el tanque de oxígeno, el barandal del baño, la cama ortopédica, quedaba del otro lado. Al protagonista le correspondían 2 lotes en las afueras de la ciudad que nadie había pisado en años, y un vehículo con más de 200.000 kilómetros encima. El abogado también le señaló la fecha de la última modificación, 3 años atrás, justo cuando el padre empezaba a perder movilidad y dependía de Martín para casi todo. Existía una versión anterior del testamento, explicó, y en esa versión Martín era el único heredero sin condiciones ni divisiones. Alguien había intervenido en el momento más vulnerable del proceso, cuando el padre tenía menos capacidad de resistir una conversación sostenida. Martín escuchó todo sin interrumpir, con la mandíbula ligeramente apretada y las manos quietas sobre las rodillas. Guardó el folder, agradeció y salió a la calle con el sol pegando directo en la cara, como si el mundo no hubiera cambiado de tamaño en la última hora. Esa noche abrió el celular del padre, el mismo que había guardado sin saber bien por qué, y esta vez buscó con nombre y apellido en el historial de conversaciones. Encontró el hilo con Rodrigo enterrado entre mensajes de servicios de cable y recordatorios de farmacia. La conversación era corta. Rodrigo le pedía que arreglara lo del papel antes de que fuera tarde, con esa informalidad de quien sabe que la petición ya fue aceptada de antemano. El padre había respondido con un pulgar arriba, sin palabras, sin explicación, sin el peso que merecía lo que acababa de autorizar. Martín guardó el celular en la bolsa del pantalón y se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde había dormido tantas noches, escuchando la respiración trabajosa de su padre desde el cuarto contiguo.
El hule espuma cedió bajo su peso con la memoria exacta de su cuerpo, como si lo hubiera estado esperando. No lloró. Miró el techo con los ojos abiertos y la mente ordenando cada pieza en su lugar, sin prisa, sin ruido, con la claridad fría de quien ya no necesita seguir preguntándose si fue real. Martín extendió todo sobre la mesa de la cocina, bajo la luz blanca del tubo fluorescente que zumbaba levemente desde hacía meses. Primero el testamento, después los estados de cuenta marcados con resaltador amarillo, después las hojas impresas con las fotos del celular de su padre. Alineó los bordes con cuidado, como si el orden de los papeles pudiera contener algo que él todavía no sabía nombrar. La libreta cuadriculada quedó abierta en la página donde estaba escrito el número de cuenta que no reconocía, junto a las notas del abogado con la letra pequeña y apretada. Tomó el celular y fotografió la mesa entera desde arriba. Un solo encuadre que capturaba todo lo reunido en 3 semanas de silencio. Después marcó el número de la tía Elena, la hermana del padre, la que siempre llegaba tarde a las reuniones familiares, pero que nunca llegaba sin saber exactamente lo que había pasado. Le hizo una sola pregunta: si sabía que Rodrigo existía. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado. 3 segundos en los que escuchó apenas la respiración de la tía y el sonido apagado de una televisión encendida en algún cuarto de su casa. Ella dijo que sí, que lo supo desde siempre, que el padre pedía discreción y ella respetó eso. Martín no dijo nada más. Colgó con calma. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y fue al baño. Se paró frente al espejo y se miró durante un momento sin apresurarse, sin buscar nada en particular, solo reconociendo que el hombre que veía ahí había sido el único en esa familia que vivió sin saber lo que todos los demás protegían juntos. Regresó a la cocina, dobló cada documento con dobleces rectos y limpios, los metió dentro de un sobre grande de papel craft que guardaba en el cajón de los recibos. Escribió la fecha y la hora en la esquina superior derecha con el mismo bolígrafo negro que usaba para firmar los formularios del seguro de su padre, y lo dejó sobre la mesa, quieto y cerrado, como un caso que ya no necesitaba más pruebas. Martín marcó el número desde el celular de su padre, el mismo aparato que había estado cargando toda la semana sobre la mesa del comedor. Esperó 3 tonos. Rodrigo contestó con una voz que no reconoció, pero que de algún modo ya conocía. Cautelosa, ligeramente tensa, como quien recibe una llamada que en el fondo esperaba. Le pidió una reunión. No explicó nada más. Le dio el nombre de una cafetería sobre la avenida. Una de esas con sillas de plástico negro y olor permanente a café quemado, y Rodrigo aceptó sin preguntar por qué. Llegó 10 minutos tarde. Martín ya estaba sentado con un vaso de agua, frente a él y el sobre de papel craft, apoyado contra la pata de la mesa, fuera de vista por ahora. Lo vio entrar desde lejos y notó lo que no quería notar: el mismo mentón cuadrado de su padre, la misma frente despejada, los mismos gestos lentos al buscar la silla. Se sentaron. Un mesero pasó entre ellos con una charola sin mirarlos. El ruido de fondo, cubiertos, voces, el zumbido de un refrigerador industrial funcionó como una barrera útil entre los 2 hombres. Martín puso el sobre la mesa con una sola mano, sin golpe, sin ceremonia. Rodrigo lo miró. No lo tocó. Entonces Martín habló, y lo hizo con la misma voz con la que, años atrás, le explicaba a su padre los resultados de los análisis de sangre.
clara, pausada, sin inflexión innecesaria. Le dijo que encontró el testamento dentro de una caja de cartón en el closet del cuarto principal, debajo de cobijas que él mismo había lavado hace 3 inviernos. Le explicó en qué orden leyó cada página, qué decía la cláusula de la casa, qué nombre aparecía como beneficiario primario y cuántas veces. Le contó lo que el abogado confirmó en su oficina, sentado frente a una planta de plástico y una cafetera que nunca llegó a usarse durante esa reunión. No elevó la voz en ningún momento. No necesitó hacerlo, porque los números eran suficientemente claros. 8 años de cuidados, de medicamentos controlados, por día de la semana en un pastillero azul, de noches esperando en salas de urgencias, con los seguros médicos dentro del mismo folder, beige, que ahora reposaba en el sobre. 8 años frente a una transferencia mensual de la que nunca supo nada hasta ese martes. Al final hizo una sola pregunta, despacio, dejando espacio entre cada palabra. Si Rodrigo sabía que él había cuidado a su padre solo, completamente solo, durante todos esos años, mientras el dinero llegaba a otra cuenta cada mes. Rodrigo no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia el sobre, luego hacia sus propias manos sobre la mesa, y el silencio que siguió fue más preciso que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Martín lo dejó durar. Afuera, alguien pidió la cuenta en voz alta. El refrigerador industrial siguió zumbando, y ese peso que Martín había cargado desde la noche en que encontró la caja, finalmente encontró otro lugar donde descansar. Rodrigo dijo que necesitaba tiempo para procesar, que iba a hablar con su abogado, y se puso de pie despacio, como si el propio peso de la silla lo retuviera un segundo más. Martín no lo detuvo. Tampoco lo miró caminar hacia la puerta. Fijó los ojos en el sobre blanco que Rodrigo había dejado sobre la mesa, sin llevárselo, sin explicar por qué lo abandonaba ahí como algo que quema. El sobre quedó ligeramente torcido contra el filo de la madera, con las esquinas dobladas del traslado. La puerta del departamento no sonó con fuerza. Cerró apenas, con ese clic seco de quien sale sin destino claro. Martín escuchó los pasos en el pasillo y luego nada. El silencio que quedó no era tranquilidad. Era el tipo de silencio que ocupa espacio, que pesa en las paredes y en los hombros al mismo tiempo. Se quedó sentado unos minutos sin moverse, con las manos abiertas sobre las rodillas, mirando el sobre. Después fue a la cocina, llenó un vaso de agua y lo bebió de pie, frente al fregadero, sin apurarse. El agua estaba tibia porque había olvidado cerrar la ventana, y el calor de la tarde había entrado libre por horas. Dejó el vaso en el fregadero y volvió a la sala, pero no se sentó. Tomó el sobre con 2 dedos, lo llevó al mismo cajón donde había guardado el folder beige y lo cerró sin fuerza, con la misma calma de quien archiva algo que ya no tiene urgencia, pero todavía no tiene lugar definitivo. Esa noche, Martín durmió 4 horas seguidas, el primer sueño sin interrupciones en días, y al despertar no... Se quedó mirando el techo, se levantó, hirvió agua, preparó café negro sin azúcar y abrió la ventana. De la cocina antes de que el sol terminara de salir. El aire frío de la mañana entró directo y él lo dejó entrar. Sacó una libreta de rayas que había comprado hacía 2 años para anotar los gastos de la casa y que nunca había usado del todo, y empezó a escribir con letra apretada y clara. Primero anotó los bienes que el testamento le correspondían según la ley: la mitad del terreno en Oaxaca, la cuenta bancaria conjunta, el seguro de vida. Luego anotó en otra columna lo que su padre había desviado hacia Rodrigo durante los últimos 4 años,
según los estados de cuenta que había fotocopiado la noche anterior. Los números no mentían, y Martín los copió sin comentarios, solo cifras y fechas. Llamó al abogado a las 9 en punto, antes de que la oficina se llenara de otros casos, y pidió una cita para el jueves siguiente con todos los documentos en mano. Mientras esperaba la confirmación, dobló los papeles en 3 partes iguales, los metió en un folder manila y escribió sobre la pestaña con marcador negro: Caso Herencia. Guardó el folder en el cajón de su cuarto, debajo de la ropa de invierno que ya no usaba, lejos de la mesa donde su padre todavía tomaba café, sin saber lo que su hijo mayor había encontrado. Por la tarde llamó a su tía Rosario, la hermana de su madre, la única persona en la familia que siempre había dicho las cosas sin rodeos, y le pidió que se vieran el fin de semana. No le explicó el motivo completo, solo le dijo que necesitaba hablar de algo serio y que prefería hacerlo en persona. Cuando colgó, sintió que había movido una pieza, pequeña pero real, y eso fue suficiente por ese día. 3 semanas después de aquella llamada, Martín recibió un sobre manila en el buzón con membrete del juzgado. Familiar. Lo sostuvo en el umbral de la puerta, sin abrirlo todavía, sintiendo el grosor del papel entre los dedos. Adentro había una resolución provisional. La propiedad quedaba en disputa mientras el proceso legal seguía su curso. No era una victoria completa, pero era la primera vez en meses que algo se movía a su favor. Esa tarde hirvió agua para el café con la misma cafetera de aluminio que había estado sobre la estufa desde que su padre vivía allí. El sonido del borboteo era familiar, casi idéntico al de todos los lunes en que llegaba a revisar las cuentas de la casa. Se sentó en la silla de siempre, frente a la ventana que daba al jardín descuidado, y leyó el documento 3 veces. En algún punto dejó de leer y simplemente miró las plantas secas que nadie había regado desde el velorio. Fue entonces cuando decidió quedarse esa noche, dormir ahí por primera vez en semanas, sin permiso de nadie. Sacó las cobijas del armario de madera oscura que olía a naftalina y a tiempo detenido y las extendió sobre el sofá. No era triunfo, no era alivio completo. Era simplemente ocupar el espacio que siempre había sostenido con su propio trabajo. Antes de apagar la luz, caminó por cada cuarto en silencio, como si estuviera contando lo que todavía quedaba en pie. La casa seguía siendo la misma, pero algo dentro de Martín ya había comenzado, despacio, a ordenarse. Esa mañana Martín abrió la ventana de la cocina por primera vez en semanas y dejó entrar el aire frío de octubre. No lo hizo porque se sintiera bien, sino porque necesitaba respirar algo que no fuera el olor a papel viejo y café recalentado. Acomodó los documentos en una carpeta de cartón azul, la misma que su madre usaba para guardar las facturas del gas, y la cerró con cuidado. No, la guardó en un cajón. La dejó sobre la mesa, visible, como quien deja de esconder lo que... Ya sabe, fue al baño. Se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Más tiempo del habitual, sin hacer nada, solo mirándose. Después preparó huevos revueltos, los primeros que cocinaba desde que llegó a esa casa vacía, y el sonido del aceite en la sartén llenó el silencio de una manera que no lo oprimió. Comió de pie, junto a la ventana, viendo el patio donde su padre había plantado un limonero que todavía daba frutos pequeños y ácidos cada primavera. El árbol seguía ahí, torcido hacia la luz, creciendo igual aunque nadie lo hubiera cuidado en meses. Martín pensó en su padre, no con rabia,
sino con una tristeza más tranquila, como agua que ya encontró su cauce. Pensó también en Rodrigo, en ese hombre que cargaba la mitad de su sangre y ninguna de su historia, y decidió que no iba a seguir usando esa ausencia como medida de su propio valor. Lavó el plato, secó la sartén, dobló el trapo de cocina con la misma precisión automática de siempre, y notó que ese gesto pequeño lo sostenía. No era felicidad lo que sentía, pero tampoco era derrumbe, y esa diferencia, por primera vez en semanas, le pareció suficiente. 3 semanas después, Martín sacó la caja de cartón del fondo del closet y la puso sobre la mesa de la cocina bajo la luz de la mañana. No la abrió de inmediato. Puso a calentar agua. Esperó que el café soltara su vapor, y solo entonces levantó la tapa. Los documentos seguían ahí. La firma de su padre en tinta azul, el nombre de Rodrigo impreso, donde debería haber estado el suyo. Los miró sin que le temblaran las manos. Sacó el sobre con las copias legales que su abogada había sellado la semana anterior y lo colocó encima de los papeles originales, cubriéndolos por completo. No, era un gesto dramático. Era simplemente el orden correcto de las cosas. Dobló la tapa de la caja. La cerró con cinta adhesiva y la escribió con marcador negro en la parte superior. Archivo cerrado. La entaza llevó al pasillo, la acomodó junto a los otros cartones que esperaban el camión de donaciones del jueves y regresó a la cocina. Se terminó el café de pie, frente a la ventana abierta, mirando el patio donde su madre había plantado albahaca años atrás y donde ahora solo crecía pasto. No sintió alivio ni victoria. Sintió el peso exacto de lo que había cargado y la ausencia precisa de ese peso, que también es una forma de libertad. Esa mañana lavó su taza, la secó con el trapo de siempre y la colgó en su gancho. Martín ya no vivía dentro de esa historia. La historia había terminado y él seguía en pie. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.